Nidia, gracias, Diana. Para mí es un gusto estar aquí y haberlos acompañado durante este módulo. Esta es la sesión que está planteada para preguntas y respuestas. Espero que por ahí tengan formuladas algunas preguntas, pero también traigo preparado un tema complementario que me gustaría compartirles porque, bueno, ya las lecturas básicas, también el video que seguramente algunos ya de ustedes pudieron ver, habla de generalidades de la epidemiología. Epidemiología en el ámbito de las adicciones es un tema relevante, es un tema sumamente explotado, pero la verdad también en mi práctica profesional me he dado cuenta que es un tema poco comprendido en su totalidad y en todas sus dimensiones. Entonces, antes de comenzar con la presentación y estando todos acá, espero que ya se hayan tomado un cafecito, que se lo estén tomando en este momento. Por acá, por la Ciudad de México, también está muy fresca la mañana, así que si se antoja un cafecito o un tecito, ojalá que ya estén en compañía de una tacita por ahí. Y quiero preguntarles si ustedes consideran, no tienen que abrir el micrófono, pero bueno, pueden ponerlo en el chat, si ustedes consideran que el consumo de sustancias es un problema de salud pública. Nos pueden contestar en el chat. ¿El consumo de drogas para ustedes es un problema de salud pública? Simplemente contesten con sí o con no. Sí, sí. Ya nos están contestando por ahí. Sí, por supuesto, sí, claro. Sí, por supuesto, es un problema de salud pública. Sí, sí. Hasta el momento no tenemos un no como respuesta. Perfecto, ahí nos están contestando ya varios de ustedes definitivamente. Muy bien. Ahora, cuando pensamos en que es un problema de salud pública, sin duda alguna un problema de salud pública pues no se mide solamente por opinión, ¿no? El método científico nos dice que debemos de tener información, hallazgos, literatura que nos diga que efectivamente una situación que se presenta entre la población es un problema de salud pública. Entonces vamos a empezar compartiéndoles mi pantalla. Sí, por ahí nos dicen, claro que lo es y es un problema que va en aumento. Sin duda alguna sí. Vamos a ver, nada más déjenme abrir mi chat también por acá. Perfecto. Maestra Nadia, disculpa, mira, aprovechando, hay una pregunta ya ahorita que nos hacen de Francisco Gerardo Bayona, dice, al ser un problema de salud pública, ¿el enfoque es de prevención o de tratamiento de la adicción? Esto lo vamos a contestar más adelante, me voy a quedar con esa pregunta. De entrada, diría yo que es fundamental la prevención. El tratamiento también es un ámbito que es, o una perspectiva que es complementaria, pero creo que la respuesta en general para la mayoría de las enfermedades que se vuelven un problema de salud pública es que la base es la prevención. Pero vamos a ir abordando más adelante por qué la prevención o por qué el tratamiento o incluso por qué la reducción de daños, ¿no? Ahora, aquí hay otra pregunta que me gustaría plantear. ¿Qué es un problema de salud pública? Si alguien en el chat nos comparte lo que conoce, la idea que tiene al respecto, ¿de qué se trata un problema de salud pública? Por ejemplo, ¿el COVID es un problema de salud pública? A ver si alguien nos contesta por ahí, por el chat. ¿Sí? Sí, supongo que sí es la respuesta al tema del COVID. Pero, ¿qué es un problema también de salud pública? Si por ahí nos ayudan con alguna respuesta, algunas ideas de qué es un problema de salud pública. Cuando en las conferencias, en estas sesiones vespertinas que a veces había, en las mañaneras se dice este es un problema de salud pública, o cuando se hace una alerta sanitaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ah, muy bien, aquí Jessica nos está compartiendo. Sí, porque afecta a una cantidad importante de la población. Es un problema que afecta de manera comunitaria, es una situación que afecta a la comunidad. Efectivamente, un problema de salud pública
es una situación que afecta negativamente a los individuos y a una población, pero aquí hay elementos importantes que me gustaría destacar, y es que un problema de salud pública puede estar considerado como tal en términos de su magnitud y también de su letalidad. Por aquí dicen, es cuando ya la problemática afecta a un nivel importante de la comunidad, el impacto en la población, es un problema de salud de orden colectivo, es una problemática que afecta a nivel social, de salud, económico, psicológico y afecta a un número grande de población. Claro, ustedes tienen muy bien las bases de lo que es un problema de salud pública, porque este puede ser dimensionado, como les decía, por su magnitud o por su letalidad. Hablando del COVID, por supuesto que es un problema de salud pública, porque a pesar de que el porcentaje de letalidad no fue tan alto en realidad, ¿no? Por el número de contagios que hubo en toda la población, pues evidentemente al final, y bueno, que todavía no se termina, el número de muertes ha sido significativo. Por eso, generalmente, seguramente han escuchado hablar de un exceso de mortalidad, porque la mortalidad es muy normal en las poblaciones, pero ahora en estas temporadas de COVID, se habla, cuando se habla de estadísticas, de un exceso de mortalidad. Por aquí nos siguen diciendo que porque afecta no solo al que consume, sino a todos aquellos que están relacionados directos, indirectamente con él. Eso remite también a la sociedad y la economía de un lugar. Sí, por supuesto, esos son elementos importantes para dimensionar un problema de salud pública. Y es muy bueno que compartan estas ideas, estas referencias que ustedes tienen, porque justamente no solo la presencia de una enfermedad define que se haga o se convierte en un problema de salud pública. Y aquí, por ejemplo, si yo traigo a colación la viruela símica, iba a decir sísmica, la viruela símica, ese es un diferente en el país, al menos, no ha representado un problema de salud pública. Entonces, regresemos a esta pregunta. Si el consumo de drogas es un problema de salud pública, bueno, pues ya varios nos contestaron y nos dijeron que sí lo es, pero recordemos el tema de la magnitud y la letalidad que puede tener. Pensemos que, yo les decía, la epidemiología es un tema básico. De hecho, seguramente a lo mejor ustedes lo han visto en muchos textos, en muchas presentaciones, en muchas discusiones, que cuando se habla de un tema de adicciones, generalmente siempre los primeros temas que se tocan son la epidemiología, porque hay que contextualizar cómo está el consumo. Y cuando hablamos de epidemiología, generalmente solemos decir, bueno, ¿cuántas personas están consumiendo? Y a partir de ahí, y solo utilizando esos elementos, decimos, ah, bueno, pues sí tenemos un problema muy grande, ¿no? Yo quiero a través de esta presentación, pues dar como ciertas aristas, ¿no? Y tenemos, o el primer planteamiento que me gustaría hacer es que dimensionar un problema tan complejo como el consumo de sustancias no se puede medir únicamente en términos del número de consumidores, y menos aún en términos de los experimentadores. Entonces, vamos con los primeros datos que les voy a ir compartiendo y voy a ir haciendo algunos comentarios. No solamente voy a dar el número, sino voy a darles una impresión respecto a este número. Dentro de las lecturas básicas que les recomendé, está el informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el informe mundial sobre drogas. Este informe se hace anualmente y anualmente la 1DC pide a cada uno de los países que actualicen información sobre sus estadísticas nacionales. En México, nosotros desde acá, desde la CONADIC, hacemos eso. Proporcionamos la referencia de cuántas personas tenemos, por ejemplo, con consumo de acuerdo a las encuestas nacionales,
cuántas personas están en tratamiento, qué sustancias reportaron haber consumido, cuántas personas murieron por consumo, cuántas personas, por ejemplo, llegaron a urgencias, requirieron un servicio hospitalario. Nosotros no solo damos un dato, damos muchos datos alrededor, por ejemplo, también cifras relacionadas con contagios de VIH, de hepatitis, personas que consumen drogas inyectables, y todos esos datos sirven para caracterizar lo que a nivel mundial se le conoce como el problema mundial de las drogas o el problema de las drogas. Esto, en esencia, está definido como los ámbitos de la oferta de drogas y el consumo de drogas. Todos estos elementos componen el problema mundial de las drogas. Ahora, cuando hablamos de consumo, la referencia que hacen en estos informes de la 1DC es cuántas personas consumieron en el último año. Y aquí yo traigo a colación una reflexión. ¿Por qué no utilizar lo que siempre utilizamos como una medida y que se publica mucho en medios de comunicación, como el uso de sustancias alguna vez en la vida? No se utiliza esta medida porque solamente habla de los experimentadores o de quienes en algún momento de su vida consumieron una sustancia. Cuando preguntamos en una encuesta cuántas personas han consumido o si alguien ha consumido alguna vez en la vida, estamos contando a la persona que consumió alguna vez marihuana en los 70s, a quien en los 90s experimentó con alguna sustancia como el éxtasis, por supuesto a personas que, por ejemplo, consumieron cocaína, un año a lo mejor una persona estuvo consumiendo, y esas tres distintas personas que consumieron distintas sustancias en distintos momentos, con distintas periodicidades, caen en una misma bolsa y a todos se les cuenta como los que consumieron alguna vez en la vida. Esos solamente son o se toma pues en las estadísticas como experimentadores. En realidad no nos dicen en esencia qué pasa con el consumo, porque no necesariamente son personas que mantuvieron un consumo o que desarrollaron algún problema de salud. Entonces, se utiliza siempre como estándar el uso en el último año. El uso en el último año también tiene algunos errores, porque yo podría declarar que consumí en el último año, por ejemplo, ahora que estamos en septiembre, que yo consumí en septiembre del año pasado y nunca más volví a consumir. Pero sí nos da una referencia de temporalidad. Eso es importante que se tome en cuenta. No es una referencia de consumo habitual, no es una referencia de problema de salud, es simplemente una referencia en el tiempo de los consumidores que un año antes de que se preguntara dijeron, sí, sí consumí alguna sustancia. Entonces, aquí hay una pregunta por ahí de cómo se aplica en las adicciones la tríada ecológica, ¿no? Que hace referencia a cuál es el huésped, la enfermedad y el vehículo. Ahorita más adelante podemos retomar esa pregunta. Y bueno, entonces de esta referencia que les hago, vemos en esta diapositiva, en este mapa, ¿cuáles son las principales sustancias que se consumen en el mundo por regiones o en ciertas zonas? ¿Cuáles son los principales problemas? Y, por ejemplo, podemos ver que en términos de el volumen de consumidores, la sustancia más consumida es la cannabis. La segunda más consumida son los estimulantes de tipo anfetamínico, lo que conocemos nosotros como metanfetaminas. La cocaína en tercer lugar y en cuarto lugar los opioides. Y aquí en este mapa ustedes pueden ver que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, pues hay una gran cantidad de consumidores de opioides. De hecho, un gran porcentaje, altísimo porcentaje de quienes consumen opioides se encuentran localizados únicamente en Estados Unidos y algunos en Canadá. En nuestro país, la principal sustancia o en nuestra zona que se utiliza generalmente ahora son las metanfetaminas, aunque las encuestas nacionales dicen que
es la marihuana. Por supuesto, la marihuana también se utiliza de una manera importante, pero bueno, hay una referencia también importante de que quienes llegan a tratamiento, y eso se los diré más adelante, llegan principalmente por el uso de metanfetaminas, y podemos ver unas variaciones en otros países, por ejemplo, de nuestra región, que en el sur de la región de las Américas hay mayor consumo de cocaína, que en algunas regiones de Europa, de Asia, pues hay un consumo importante de opiáceos, que también hay consumo de estimulantes de tipo anfetamínico. Sobre todo en la región de Europa suelen haber mucho consumo de nuevas sustancias psicoactivas, también en Estados Unidos. En México no tenemos desafortunadamente muchos datos acerca de nuevas sustancias psicoactivas, y dentro de los opioides, que también es un problema importante, empiezan a haber casos, en nuestro país sí ya los hay, de uso de fentanilo. Ahora, para caracterizar el uso o el problema de salud pública que está relacionado con el consumo de sustancias, tenemos que dimensionar el tipo de sustancia y los problemas asociados. En la gráfica anterior, en la imagen anterior, yo les dije, los opioides son la sustancia, pues no que menos se consume, pero es la cuarta dentro de las principales sustancias. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver que principalmente los trastornos por uso de sustancias se relacionan o con los opioides o con la cannabis. Con la cannabis sería consistente con que hay un gran número de personas que consumen, pero con los opioides hay menor número de personas que consumen, pero hay más problemas relacionados cuando ya se desarrolla algún trastorno asociado al uso de las sustancias. Si ustedes ven la gráfica de en medio, van a ver cuántas personas mueren por el uso de sustancias. Y recordemos que al inicio hablábamos del problema de salud pública en términos de su magnitud y su letalidad. Aquí lo que estamos viendo es que los opioides son los que tienen el nivel más alto de letalidad asociada. No quiere decir que las demás sustancias sean inocuas, pero en realidad, si hablamos del daño potencial asociado a alguna sustancia, este está definitivamente en los opioides, en la heroína, en los opioides sintéticos, en los fármacos opioides, y pues bueno, más reciente está asociada con el fentanilo. En la derecha les muestro quiénes llegan a tratamiento o por qué sustancias las personas llegan a tratamiento. Y aquí lo que vemos es que llegan a tratamiento por consumo de opioides y también por cannabis. Entonces, me gustaría describir que aquí hay dos situaciones bien peculiares, porque más personas presentan trastornos por uso de sustancias que consumen cannabis, sí, y está asociado al volumen de consumidores, sí. Más personas llegan a tratamiento por consumo de sustancias por cannabis y está asociado al volumen también, pero en el caso de los opioides no es así. Hay menor número de consumidores de opioides, pero mueren mucho más personas por el uso de opioides, presentan más trastornos las personas que consumen opioides y por supuesto, pues eso generalmente los lleva a solicitar algún tipo de tratamiento. Entonces, al hablar de un problema de salud pública, con estos pocos elementos que yo les doy, ¿qué opinarían ustedes? ¿Que es mayor problema de salud pública el uso de opioides o el uso de marihuana o cannabis? Si alguien quiere ponerlo en el chat, es igual, por ahí nos dicen. A ver si alguien más nos quiere compartir su opinión. El de cannabis, el de marihuana, es un problema de salud pública. Es mayor que los opioides. A ver, por ahí, ¿quién más nos dice? Opioides. Maestra Nadia, disculpa. Igual y también si lo permite, si alguien quiere hacerlo, nosotros le podemos abrir el micrófono. Por supuesto. Simplemente Si que levanta la manita y nosotros nos encargamos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ok. Bueno, pues por ahí nos dicen ya varias respuestas en el chat. Si alguien también quiere levantar su manita, le pueden abrir el micrófono, ambos, los dos. En cuanto a su gravedad, los opioides, y en su cantidad, la marihuana. Muy bien. Quiero decirles que no hay respuestas
correctas o incorrectas, más bien la idea justamente es que generemos una opinión respecto a los datos que estamos viendo, porque justamente así se construye el conocimiento científico, ¿no? No en base en opiniones, sino más bien en percepciones acerca de los datos. Creo que podría considerarse mayor por opioides debido a la letalidad, aunque la frecuencia del uso de marihuana afecta enormemente. Cada uno desde su afectación que tiene más decesos y tenemos un origen y tratamiento para el cannabis en sus diversas presentaciones. Lo que pasa es que se tiene mayor acceso a la cannabis que a los opioides, aunque su letalidad es mayor. Yo considero que la marihuana pues suele ser el inicio del consumo de cosas más fuertes, ¿sí? Todas esas referencias son bastante correctas. Es cierto que la cannabis es más accesible, es cierto que los opioides son más letales, aunque se consuman menos, pero también por el volumen de consumo y de consumo habitual, efectivamente la cannabis representa un problema importante. Ahora, esta es una medida también que se establece dentro de los informes internacionales y bueno, son hallazgos que se van encontrando. Esto es peculiar porque no solamente nos habla de cuántos consumen, sino también de qué opina la gente acerca del riesgo asociado al consumo de la cannabis. Y aquí hay una referencia a un comparativo entre 1995 y el 2019, donde se le preguntaba a las personas si era riesgoso consumir cannabis, y en el 2000, en 1995, 8 de cada 10 decían sí es riesgoso, ¿no? Definitivamente es riesgoso consumir. Ahora solo 5 de cada 10 dicen que sí es riesgoso. Es decir, estamos a la mitad, ¿no? De las personas que perciben que hay un riesgo asociado al consumo. ¿Con qué creen ustedes que tenga que ver esto? Porque ahora las personas, eso es un fenómeno a nivel mundial, las personas, y en México también sucede, y a lo mejor en sus círculos cercanos también sucede, que las personas tienen una menor percepción del riesgo asociado al uso de la cannabis. Yo, en mi opinión, lo que creo es que los procesos regulatorios que actualmente hay, exactamente, por ahí nos dicen a la legalización. Se asocia directamente, porque a ver, el alcohol y el tabaco, que son sustancias que son lícitas, que se venden, se comercializan, se generan impuestos a partir de ellas, no son un sinónimo de sustancias menos nocivas o menos peligrosas. En realidad, si habláramos, por ejemplo, seguramente han escuchado hablar de una triada entre drogas, violencia y delincuencia. Esa es una triada de verdad que a la que acuden con tanta frecuencia tantas personas para establecer las políticas de drogas, y lo he escuchado mucho en muchísimos ámbitos en mi trabajo, ¿no? Que si se previene el consumo de sustancias, se va a prevenir la delincuencia. ¿Por qué? Porque se asocia, y muchas personas lo dicen, es que una persona por el afán de conseguir su sustancia roba, ¿no? Y en realidad eso sucede, sí, en algunos casos. Yo lo vi, por ejemplo, en la clínica con usuarios de piedra, que sí era común que sus propias cosas las vendían o las cosas de la familia, ¿no? Pero no robaban en la calle para conseguir la sustancia, sustraían las pertenencias de la familia, que al final del día también es un robo. Pero en realidad la sustancia que está asociada con más actos violentos es el alcohol, definitivamente. O sea, no hay otra sustancia mayormente asociada con actos violentos que el alcohol. Entonces, cuando hablamos de esta tríada, drogas, violencia, delincuencia, en todo caso podríamos hablar de una diada alcohol, violencia, ¿no? Pero las personas en general, ¿no? La población no tiene esta percepción de que hay un riesgo asociado al uso de alcohol y de tabaco, más que el muy famoso y muy mencionado que son puertas de entrada a drogas más duras, ¿no? Pero en realidad el tabaco, quien se queda en la dependencia al tabaco,
puede morir igual que una persona que consume opioides, no en el mismo nivel, por supuesto, y lo menciono y lo contextualizo, pero el tabaco es la sustancia que se asocia a muchas más enfermedades a nivel mundial y tiene una alta carga de enfermedad. Ahorita lo vamos a ver más adelante, el tema de la carga de enfermedad. Entonces, aquí simplemente me gustaría abrir la conversación respecto a que cada sustancia se tiene que dimensionar en su propia naturaleza, en sus propios hábitos de consumo, en su propia letalidad, en su propio uso entre la población. Y bueno, realmente no hay una regla que pueda medir por igual a todas las sustancias. Voy a leer algunos comentarios que se están poniendo por acá. Que ya decían la legalización relacionada con la marihuana, con el uso recreativo, espiritual y médico, la legalización, la mortalidad, y he escuchado la justificación de que es natural y es accesible, por supuesto. También podría ser por lo habitual del consumo, sin duda alguna. Hay mayor número de consumidores, es más común, y eso también hace que se disminuya la percepción del riesgo. Se tiene la idea de que es inofensiva porque sus efectos negativos son más lentos que las demás sustancias. No necesariamente van vinculadas, me imagino que está en relación a la violencia y a las sustancias, la delincuencia. Influye también que en nuestra cultura mexicana es común el uso de herbolaria y por ende las personas visualizan la cannabis como una planta para usos curativos. Donde yo vivo, un muchacho mató a su mamá porque no le quiso dar dinero para su consumo y además le robó dinero. Sí, claro, sin duda hay situaciones que ocurren en escenarios muy específicos, pero cuando hablamos de epidemiología, cuando hablamos de fenómenos poblacionales, se tiene que establecer las medidas a nivel general. No digo que no sean relevantes los casos particulares porque existen, ¿no? Existen esas variaciones que son la excepción a la regla. Y de ninguna manera digo que el uso de sustancias no llegue a relacionarse con actos violentos o con delincuencia. Simplemente que en su magnitud no es como generalmente se establece. Entonces, hay una menor percepción del riesgo sin duda alguna, pero hay un factor que generalmente no se toma en cuenta y es que la planta que se consumía hace 30 años no es la misma que se consume hoy. Hoy día hay mucho más potencial y altas concentraciones de THC en la planta de cannabis. Hay una gran cantidad de cannabinoides sintéticos que se comercializan. Tenemos nosotros referencias ya específicas de personas que usan cannabis sintética. También, ahora que ha ido creciendo mucho el uso de vapeadores o estos dispositivos que se utilizan generalmente con el tabaco, pues también se utilizan con la cannabis y en algunos casos con sustancias que son más de corte sintético y no necesariamente natural. Y además, la realidad es que en su misma naturaleza, la cannabis, dependiendo de cómo se cultive, puede ser muchísimo más potente, sí puede tener un riesgo importante para la salud, para las personas, y sobre todo, parte del trabajo que hacemos en la dirección es el acompañamiento en los procesos regulatorios. Trabajamos con la COFEPRIS, trabajamos con la Cámara de Senadores y de Diputados cuando hay una propuesta, y justamente en esta propuesta que ha habido en la Cámara de Senadores hemos estado acompañando, y justamente todas estas referencias las hacemos porque tiene que, cuando haya una regulación, debe estar informada en los hechos, ¿no? Y en todas las dimensiones. Y una de las cosas, por ejemplo, de un punto de decisión de la regulación está relacionado con cuántas plantas se puede admitir que una persona tenga en su casa. Un estándar que se ha manejado en distintos proyectos de regulación es que sea de 4 a 6 plantas en domicilio. Para que las personas pues tengan un margen de cosecha y que, bueno, pues anticipando que a lo mejor unas plantas no van a dar o no van a prosperar, pues que al menos haya alguna o dos plantas que sí lo hagan. Pero no sé si ustedes han visto, probablemente sí, que los métodos de cultivo actuales de la cannabis indoor, ¿no? Adentro de casa o de espacios cerrados, muchas veces genera plantas mucho más potentes. Ahora venden en Mercado Libre, en muchos espacios, toda una serie de equipamientos que ayudan a que las plantas tengan un mayor crecimiento, tengan mayor rendimiento,
hay combinaciones, hay nuevas semillas, hay cruces que permiten que haya una cantidad más importante de THC. Y hay plantas que pueden llegar a medir o tener un gran volumen, ¿no? Hay plantas que pues van a resultar ser chiquititas. También se va a relacionar con las habilidades para el cultivo que tenga la persona. Entonces, un número de plantas tiene que también establecerse en términos del aprovechamiento que la persona va a tener de la planta, y quien es experimentado va a tener mucho aprovechamiento, quien es experimentado va a tener muy poco aprovechamiento. Pero uno de los elementos que hemos argumentado en solamente esta línea de decisión es que ahora la cannabis sin duda es mucho más potente, ¿no? Mucho más potente, entonces el número de plantas no debe estar en función del aprovechamiento, sino también de la potencia que puede tener la planta. Por aquí voy a leer algunos otros comentarios. Casi siempre se busca cómo poder conseguir, cómo poder conseguir las sustancias a tal grado de perder la conciencia de las acciones. Se habla mucho de prevención, pero desde el ámbito individual, desde la óptica del que consume. Por eso está desplazando la responsabilidad del gobierno de combatir la venta de sustancias y todo lo asociado al crimen organizado. Se está quedando sesgado el enfoque debido a que también se habla de que a mayor disponibilidad, mayor consumo, pero ese factor se está dejando de lado y se está dejando que se aumente la venta y se suaviza con discursos de que la marihuana y el alcohol son más peligrosos, casi tocando el discurso de la elección personal del que consume. Desde ese ángulo, las regulaciones tienen un enfoque recaudatorio, no un enfoque de salud mental. No estoy de acuerdo con eso porque justamente soy parte de la construcción de esas regulaciones, y justamente en nuestro ámbito de competencia sí buscamos que tengan un cuidado de la población. Desde el ámbito de los legisladores puedo decir que realmente el interés generalmente no va del lado de la salud mental, sin duda alguna, ¿no? Salvo en algunos casos donde puede haber sensibilidad en la escucha, pero que en muchos casos sí, en lo que sí coincido es que el origen de las propuestas regulatorias generalmente sí tiene un interés económico, no solo recaudatorio, sino también porque hay un respaldo de las industrias. En el caso de México hay una industria naciente de la cannabis, que es muy importante, así como sucede con el tabaco y también con las alcoholeras. Entonces, sigamos adelante, porque tampoco quiero que nos detengamos tanto en este tema de la regulación. Si en otro momento me invitan a hablar de la regulación más a profundidad, con muchísimo gusto lo hacemos. Y bueno, pues también hay un elemento importante, ¿no?, a destacar en este punto, que es la relación entre hombres y mujeres respecto al uso de sustancias. Y aquí vemos que hombres y mujeres aún hoy en día no consumen en los mismos grados, ¿no?, en el mismo volumen. Generalmente tenemos más casos de hombres que consumen, y cuando hablamos, por ejemplo, de políticas con perspectiva de género, también se tiene que abordar el género, no solamente en favor de las acciones de las mujeres, sino también en el impacto que está teniendo en los hombres el uso de sustancias. Pero bueno, aquí vemos unas particularidades bien, pues, valga la redundancia, peculiares. Por ejemplo, en sustancias como el cristal o las metanfetaminas y los tranquilizantes, donde ya hay una cercanía, ¿no?, una brecha mucho más corta entre el consumo de hombres y mujeres. Esto quiere decir que las mujeres están incursionando con mucho más frecuencia en el uso de sustancias. Y algo que hemos visto en México también, que es importante mencionar, es que donde muchas veces las mujeres tienen un mayor volumen de consumo es en el caso de los tranquilizantes, ¿no? En el caso de otras sustancias no necesariamente, pero en el caso de los tranquilizantes, el uso entre las mujeres es bien importante y mucho mayor que en el caso de los hombres a veces. Ahora veamos qué sucede en México. Bueno, porque esto fue una referencia de lo que sucede en el mundo, pero a ver, ¿cómo dimensionar un problema de salud pública si no hablamos de nuestro propio país? Por ejemplo, a nivel mundial se considera que el uso de opioides es un gran problema de salud pública, pero que está localizado especialmente en Estados Unidos y Canadá. Entonces, el resto de los países del mundo no lo tenemos. Esa es una gran diferencia que hay hoy en día, que a pesar de que estamos pegaditos con Estados Unidos, el uso del fentanilo no está igual de difundido aquí en México, aunque sí vemos un problema importante de salud pública en ciertas localidades del norte del país. Ahorita les comparto un poco más de eso.
Entonces, respecto al uso de sustancias, yo espero que al final de esta sesión, cuando nos vayamos de acá y hablemos de qué tan grande es el problema de consumo, no tomemos nunca como referencia el uso alguna vez en la vida, sino otros parámetros como el consumo excesivo en el caso de alcohol. En el caso de alcohol, generalmente en las encuestas nacionales se hacen distintas preguntas: si has consumido alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes. Pero esta medida es muy pertinente, la del consumo excesivo, cuando se rebasan cierto número de copas, lo cual implica evidentemente un mayor riesgo en la salud de las personas. Entonces, lo que vemos en términos de los incrementos es que ha habido un incremento importante, significativo, en el consumo de alcohol excesivo entre hombres y mujeres, pero aquí podemos ver al lado izquierdo que tanto en mujeres, en población general, como en mujeres adolescentes, el incremento se ha dado en un 151% entre mujeres de la población general, y entre las mujeres adolescentes, sin precedentes, un incremento del 250%. En resumen, las mujeres adolescentes están consumiendo excesivamente y su crecimiento fue mucho mayor que en el caso de los hombres. Esto no significa, de todos modos, que hoy en día no sean más consumidores hombres que mujeres, pero el crecimiento entre nosotras las mujeres fue exponencial. Una de las características de los estudios poblacionales, como las encuestas nacionales, es que deben ser comparables para que podamos ver cómo va habiendo una transición en el fenómeno. Si las medidas no fueran comparables, nunca podríamos decir si estamos en una mejor condición o en una peor condición respecto al pasado. Justamente gracias a estas medidas estandarizadas que son comparables, podemos dar esta referencia de qué tanto creció. A lo mejor ustedes cuando leen una cifra y dicen 2.7 millones de personas consumieron sustancias, de 2.1 millones de personas consumieron. Pues en el mundo de las personas que somos en México, generalmente trasladamos eso a porcentajes y no necesariamente nos dice mucho, pero cuando hablamos de las diferencias porcentuales entre un periodo y otro, eso nos da una referencia muy específica de cuánto creció el fenómeno. Y aquí a la derecha podemos ver algo particular, que es el caso de los fumadores. En el caso de los fumadores, el consumo de tabaco se mantuvo estable, ¿no?, en los últimos años, entre la encuesta del 2011 y 2016, y hubo algunos decrementos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, hubo un decremento del consumo de un 6%, y en el caso de los jóvenes, de las personas adolescentes, hombres, también hubo un decremento, disminuyó el número de consumidores en el último año, pero en el caso de las mujeres hubo un incremento. Esto es importante cuando hablamos nuevamente, insisto, en la perspectiva de género, de que las mujeres no necesariamente estamos pasando por las mismas transiciones que los hombres, y cuando hablamos de población general, también debemos diferenciar entre hombres y mujeres, y también es muy valioso para las políticas públicas segmentar por edades para poder diferenciar qué pasa entre las personas jóvenes y entre la población en general. Y aquí lo que vemos en el caso también del tabaco es que en la población joven, aunque puede haber alguna disminución, lo que también se encontró en la última encuesta nacional, que desafortunadamente para este momento ya es muy vieja, porque fue levantada en el 2016, esta encuesta nos dice qué pasó en ese año, no lo que sigue pasando ahora, pero en ese momento ya se habían detectado que las personas estaban dejando de consumir tabaco fumado para empezar a utilizar dispositivos electrónicos como los vapeadores, ¿no? Entonces, yo diría que muy probablemente cuando se haga una nueva encuesta, lo que vamos a encontrar es que ha crecido de manera muy importante el uso de vapeadores entre la población, sobre todo joven, y lo que se está viendo además es que las personas jóvenes están experimentando directamente con los vapeadores, no necesariamente pasan del cigarro al vapeador. Y esta idea también, seguramente ustedes la han escuchado, que el utilizar un vapeador es una alternativa
a lo dañino que puede ser el cigarro por la combustión. Y eso también va disminuyendo la percepción de riesgo. No obstante, aun cuando haya menor exposición al humo de tabaco, que esa sería la parte positiva, la parte muy negativa es que se sigue consumiendo nicotina, que es el elemento que genera la dependencia al tabaco, ¿no? A la planta de tabaco. Ahora, generalmente también en las encuestas se divide entre el uso de sustancias lícitas e ilícitas. Esto es más bien por tradición, no hay una base específica de por qué diferenciar. Sí se diferencia entre todas las sustancias, pero generalmente hacemos esta clasificación de tabaco, alcohol y otras drogas. Y esas otras drogas generalmente son las drogas ilícitas o que se consumen de manera desviada del uso lícito, ¿no? Por ejemplo, un opioide pues puede ser perfectamente lícito, pero cuando se desvía del uso que dio un médico al recetarlo, ahí ya se vuelve ilícito. O desviado, prefiero llamarle yo, ¿no? Del uso lícito. Y aquí también tenemos la referencia de cuánto se ha incrementado el consumo en esos dos periodos entre las últimas dos encuestas y vemos que el consumo de sustancias ilícitas también creció de manera muy significativa, tanto en la población general como en la población adolescente. Y este incremento no está explicado más que por el incremento del consumo de la marihuana. En específico, en el caso de hombres y mujeres hubo un incremento del consumo de cannabis, pero podemos ver también que en el consumo de las mujeres este crecimiento fue del 200%. Muchas más mujeres están incursionando en el uso de cannabis en el último año, es la medida que yo les comparto. Y en el caso de las mujeres adolescentes, el crecimiento fue del 250%. Versus un 59% de hombres de 12 a 65 años y un 55% entre los hombres adolescentes. ¿De qué nos habla esto? De que las mujeres están consumiendo más, hay más número de consumidoras, y me gustaría también preguntarles, a ver si alguien nos quiere compartir en el chat cuáles son sus ideas de por qué las mujeres estarán incursionando más en el consumo de una sustancia como la cannabis, o en el caso del alcohol también, o en el caso del tabaco. ¿Qué está pasando ahora? Que las mujeres que siempre eran consumidoras, pero en un menor número, ahora están incursionando más. O si alguien quiere abrir su micrófono, también es bastante válido si quiere solicitar. Por ahí tenemos alguna respuesta. No tenemos respuestas de por qué por cuestiones de equidad de género mal interpretadas. Desde la crianza ya hay mucha permisión por parte de los padres, totalmente. Es cierto, creo que sí, el tema del género, mal comprendido. Yo he escuchado a profesionales de la salud, compañeros, que dicen que las mujeres consumimos más porque queremos imitar a los hombres. Tiene que ver con la liberación femenina y la confusión en la equidad de género por cuestiones culturales. Considero que tiene que ver con la igualdad que erróneamente buscan las mujeres por estilos de crianza. La mujer empieza a trabajar y a ganar dinero por ellas mismas, falta de atención y límites en la educación, normalización del consumo, legalización y fácil acceso a la marihuana, el cultivo en casa, es verde y no hace daño, por la accesibilidad, equidad de género, son sustancias más aceptadas y se consumen en convivencias sociales. Puede ser también por sus efectos tranquilizantes, sí, sin duda. Es probable que los grupos ilegales de distribución de drogas hayan comenzado a ver un mercado en las mujeres. Un gran porcentaje cae en depresión y ansiedad. Las chicas tratan de demostrar que son iguales en todo a los hombres. El contexto social, conozco personas que desarrollaron ansiedad por falta de seguridad y recurren al cigarro. Creo que es multifactorial. Creo que sí, totalmente es multifactorial. Dice, es probable ya existía el consumo, solo que hoy con la equidad la mujer ya se muestra más, pues el estigma se ha reducido, exactamente. Me parece que no tiene que ver con que las mujeres interpretan
con lo que las mujeres interpretan el género, sino con el incremento de la violencia de género debido a la pandemia y las demás condiciones ecológicas que inciden en la misma, por los factores de riesgo individuales, familiares y socioculturales, por las condiciones sociales que ahora favorecen la equidad en diferentes situaciones. Sí, yo creo que tiene también, opino y concuerdo con ustedes, que tiene que ver con un tema de género. Mal entendido, probablemente. No creo que las mujeres estemos tratando de igualar a los hombres, pero sí creo que hay menos estigma. Y algo, me parece una muy buena teoría por ahí que decían, probablemente el consumo ya estaba, solo que ahora las mujeres sí lo declaramos y decimos abiertamente que consumimos, porque ya no hay tanto estigma relacionado, ¿no? O sea, aunque las mujeres seguimos siendo muy juzgadas cuando hay un consumo, ¿no? Por aquí hay una duda, dice, si nos basamos en una encuesta, ya tenemos un sesgo por la manera en la que las personas pueden responder. De ahí, ¿cómo puede comprobarse hipótesis sobre el consumo? Esto a partir de la pregunta sobre el aumento en el consumo en función de género. Muy buena observación, Jesús. Porque las encuestas y este tipo de estudios poblacionales efectivamente tienen un sesgo. Por ejemplo, los mismos encuestadores, cuando realizaron la encuesta del 2016, que estuve muy cerca de ese proceso, decían que empezaron a utilizar, por ejemplo, tabletas o hacer alternativas en la entrevista, porque cuando llegan al hogar a hacer las preguntas, pues generalmente no necesariamente están a solas con la persona a la que le preguntan. Entonces, si vemos una familia compuesta por 4 miembros, donde 2 son adolescentes y están los padres, ¿qué va a pasar cuando le preguntan al o a la adolescente, ¿estás consumiendo drogas? Y lo hacen enfrente de los padres, pues definitivamente lo más probable es que contesten, no, yo no he consumido ninguna sustancia, ¿no? Eso es un sesgo ya de por sí. Lo mismo sucede con las mujeres, que si están en su casa y les preguntan como adultas o como adolescentes, ¿has consumido alguna droga alguna vez en la vida? Es esperado que las mujeres contesten que no, ¿no? Y desde ahí los mismos investigadores reconocen que puede haber un sesgo en la respuesta. Tratan de mitigar ese sesgo también con los análisis, con la forma en la que hacen las preguntas, con que el cuestionario pueda ser autoadministrado y asesorado por el encuestador, pero bueno, este sesgo nunca se quita por completo. Eso es una realidad y es una muy buena óptica de aquellas limitaciones que pueden tener las encuestas. Entonces, cuando hablamos de estos millones, también tenemos que reconocer que no necesariamente son una fotografía literal de lo que ocurre en el país, ¿no? También hablan por acá de que en algún porcentaje al verse involucradas en relaciones codependientes en las que acompañan sus parejas, bueno, respecto al uso en las mujeres. Entonces, ¿hay una cifra negra en el consumo, así como se habla de temas de seguridad? Sí, yo creo que sí. Y ahora yo creo que estamos viviendo ese ejemplo de la cifra negra, porque cuando hablamos, por ejemplo, de las prevalencias de consumo de metanfetaminas, de opiáceos, hay una gran limitación de personas, porque hay un número importante de personas que no se cuentan. Por ejemplo, más adelante se los comparto, pero hoy día la principal sustancia por la que las personas llegan a tratamiento, tanto a los centros residenciales, a los CAPA y a los CIJ, son las metanfetaminas. Y si lo vemos, vemos lo que dice la última encuesta nacional, lo que refiere es que menos del 1% de la población consume metanfetaminas. Lo mismo sucede en el caso de, por ejemplo, los opioides. Muchas personas que consumen heroína no necesariamente habitan en una casa, ¿no? Porque también es cierto, hay que reconocer que hay una trayectoria a veces en el consumo donde hay un cambio de sustancia y también un cambio en el estilo de vida o en las condiciones de vida, y que muchas veces, por ejemplo, un consumidor habitual de tabaco, pues seguramente va a estar en su casa, ¿no? Y va a ser bien aceptado por la familia, salvo por el tema del olor o quienes estén más conscientes respecto al impacto del humo y de los daños que ocasiona. A lo mejor limitará a la persona que consuma afuera de casa, pero no lo van a expulsar de su casa. En cambio, a muchas personas que consumen drogas como el crack o la piedra o como la heroína,
pues probablemente ellos ya no se encuentren en un hogar y estas encuestas se hacen en hogares. Entonces, cuando se pregunta si la persona que vive en casa está consumiendo, pues no van a los lugares de consumo, no van a las calles donde las personas están consumiendo. Recientemente, como parte de las actividades que hacemos, que también trabajamos con algunas líneas asociadas a la reducción de daños, fuimos a una organización en Mexicali, se llama Verter. Hacen un trabajo titánico con las personas que consumen y bueno, pues fuimos a hacer una visita, una caminata a las zonas aledañas de este centro y las personas que consumen heroína principalmente están en la calle, ahí viven, muchos de ellos viven en lugares abandonados, ellos y ellas, ¿no? Viven en un carro, simplemente pernoctan en la calle, entonces nadie va a preguntarles a esas personas si han consumido alguna vez en la vida. Entonces, esa sería la cifra negra efectivamente que hay en estudios como las encuestas. Por ahí también nos dicen, de acuerdo, asumir que las mujeres malentendemos la igualdad de género en términos del consumo es centrar el problema en ellas y su completa responsabilidad. Es importante tener claro que es un problema bastante complejo, efectivamente, como bien se ha dicho, multifactorial. El índice de madres solteras menores de edad es alto y el tener un hijo sin oportunidades afecta la salud mental de la madre. El consumo de sustancias es una salida a sus estados de ansiedad y depresión. Sí, yo creo que también las mujeres lidiamos bastante con la depresión y con la ansiedad y que encontramos muchas veces en el uso de sustancias alternativas, ¿no? Para paliar esos estados por los que podemos estar transitando, cuando además no hay otras fuentes de apoyo. Ahora, bueno, dimensionando desde otro lado el uso de sustancias en México, ¿no? Y pensando que la cannabis es la principal sustancia que se consume dentro de las drogas ilícitas, junto con el alcohol dentro de las lícitas, también hacemos nosotros un monitoreo de quienes llegan a urgencias por el consumo de sustancias. Llegar a urgencias significa que la persona tuvo un problema de consumo excesivo o una sobredosis, o que pudo haber presentado algún accidente, algún percance asociado al uso de sustancias. Y lo que tenemos respecto a los ingresos a urgencias es que la principal sustancia que causa ingresos a urgencias en México es el consumo de alcohol, seguido de múltiples drogas. Pero aquí también tenemos un sesgo. En los servicios de salud, no necesariamente en todos los casos se hace una prueba toxicológica para detectar si las personas han consumido otra sustancia. Entonces, la referencia de si consumen otro tipo de droga no la tenemos al día, pero que sí es más fácil de detectar cuando hay algún problema asociado con el consumo de alcohol, pues el aliento alcohólico, ¿no? O el estado de intoxicación de la persona, que es muy evidente. En el caso de otras sustancias, pues evidentemente también si hay algún grado de intoxicación que haga que la persona tenga un comportamiento fuera de lo normal, seguramente se le preguntará si consumió una sustancia. Y generalmente el método que se utiliza para indagar si hubo consumo de sustancias es el interrogatorio que hace el personal de salud. De ahí que tenemos esta referencia de quienes llegan más a urgencias. Por aquí hay otro comentario que es bien relevante. Dice, en la población en situación de calle, más del 95% tiene algún consumo a una de las sustancias adictivas, iniciando desde el alcohol hasta el cristal, la heroína, los inhalables, por ejemplo, también, ¿no? Eso es una realidad, y a esas personas pues no se les pregunta particularmente qué sustancias están consumiendo. Y bueno, otro elemento esencial también, ya lo habíamos hablado al inicio, es el de la letalidad asociada al consumo de las sustancias. La letalidad pues se mide en términos de las defunciones que se presentan en relación a la sustancia, y lo que podemos ver aquí es que del mismo modo que el mayor número de urgencias se presentan en el caso del consumo de alcohol, también las defunciones son las que se presentan con muchísimo más frecuencia, seguido también del uso de múltiples drogas, y esto sucede tanto en hombres y en mujeres. La realidad es que las defunciones son muchísimo más altas en hombres que en mujeres. Entonces, también tendríamos que hablar de un tema de género, cuando los hombres, tanto en las lesiones como en las defunciones,
son mucho más impactados que las mujeres en términos de salud. Y entonces también me gustaría hacer esta pregunta simplemente para la reflexión. Dentro del consumo de sustancias, ¿quiénes son más vulnerables y en términos de qué? ¿No? Es cierto que las mujeres son más susceptibles al uso de sustancias. Una mujer va a desarrollar muy probablemente en tiempo más corto dependencia que un hombre, pero bueno, en volumen, los hombres se ven mucho más afectados que las mujeres en términos de cuántas personas están muriendo y cuántas personas llegan a un hospital por el uso de sustancias. Continuemos. Ahora, otra referencia que les quiero yo compartir es justamente, y esta es otra dimensión, es la demanda de atención. Al inicio les hablaba yo de la demanda de tratamiento que hay a nivel mundial. Y en México hay cosas bien interesantes que nosotros hemos visto y estamos viendo una transición epidemiológica sin duda alguna. Cuando no hay estudios poblacionales disponibles como una encuesta nacional, una buena referencia acerca de cómo está el panorama del uso de sustancias es la demanda de tratamiento. ¿Por qué? Porque agrupa a las personas que están consumiendo las sustancias, porque la persona declara cuál es la sustancia que le está generando mayor problema o la que la lleva a tratamiento y nos permite ver o identificar claramente si este problema va creciendo o va cambiando, porque podemos, a partir de esta comparación anual que hacemos, identificar si esto se ha incrementado, ha decrementado, ha cambiado o qué ha sucedido. Esta demanda de tratamiento es simplemente una referencia de lo que pasa entre los consumidores que llegan a tratamiento. Claro, se relaciona también con los estilos de consumo de las personas en la población, pero de ninguna manera puede tomarse como una medida de cuántas personas o cuánto ha crecido el consumo en un estado, en un país. Eso es importante decirlo porque acá tenemos la claridad de que estos datos nos sirven y nos sirven mucho, pero que no son la referencia de el problema de consumo concreto que puede haber en una localidad o en un estado o en México en general. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una comparativa anual desde el año 2013 hasta el 2021 de la demanda de atención. En la demanda de atención generalmente la medida especial, que es lo que estamos compartiendo, es la droga de impacto. Seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar de lo que es la droga de impacto. La droga de impacto es aquella sustancia que lleva a una persona a tratamiento. Puede tener el consumo de otras sustancias, no significa que esta es la única sustancia que está consumiendo, pero en su percepción esta es la sustancia que le está generando más problemas en su vida, en su salud, y es la razón que los lleva a tratamiento. Nosotros tenemos en el observatorio 3 fuentes de información bien importantes, fundamentales para poder generar estos datos, que son los centros de atención primaria en adicciones, de quienes recolectamos datos de manera anual, los centros de integración juvenil, toda la red, que también nos proporciona información, y el sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones, que recolecta información de todos los centros residenciales que tienen ellos registrados en su sistema, y en su totalidad, en promedio, al año estamos recolectando entre 130,000, 140,000 casos, que es un muy buen número para darnos una referencia de lo que está sucediendo a nivel nacional. A partir de esos datos que nosotros recolectamos anualmente, hacemos pues todo un proceso, ¿no?, de clasificación de la información para determinar y separar a quienes llegan con su principal sustancia siendo el alcohol, la marihuana, la cocaína, los inhalables, y además generalmente segmentamos por hombres y mujeres, también segmentamos por grupos de edad, pero aquí tenemos una referencia genérica de lo que ha venido sucediendo en los últimos casi 10 años, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo,
que las sustancias por las que más llegaban en el 2013 las personas a tratamiento eran el alcohol y la marihuana. En el 2013, pues de las tercera, cuarta sustancia por la que llegaban era por el uso de metanfetaminas. Pero conforme fueron pasando los años, las tendencias se fueron manteniendo y fueron cambiando. A partir del año 2017 vemos un importante cambio. 2017 fue hace 5 años, ¿no? Y lo que vemos es que las personas empezaron a llegar a tratamiento en menor medida por tener una droga de impacto como el alcohol y la marihuana. Para el 2021, solo el 12% de las personas que llegaban a tratamiento dijeron que su principal droga de impacto fue la marihuana. Solo el 23%, bueno, pues también es un número importante, ¿no? Pero el 23% dijeron que llegaban por el uso de alcohol y el 45% dijo que llegaba por su consumo de cristal, casi el 50% de los usuarios. Y esto es una tendencia que no habíamos visto o es una distribución más bien que no habíamos visto en otros años, ¿no? Está ya muy por arriba las metanfetaminas como la principal droga de impacto a nivel nacional. Y como vemos aquí está una clara tendencia al incremento en los últimos años. ¿Qué consideran ustedes que es lo que ha generado que las personas presenten como principal droga de impacto las metanfetaminas y no el alcohol y la marihuana, siendo las drogas más consumidas a nivel nacional? Porque aquí tenemos dos medidas que no hacen, digamos que no concuerdan, ¿no? Porque en la última encuesta dice que las metanfetaminas son de las menos consumidas, pero aquí están presentándose más personas por el consumo de esta sustancia. Si ustedes están en CAPAS, están tal vez en CIJ o están en algún espacio de atención y en su experiencia conocen a pacientes, a personas usuarias de sustancias, ¿qué dirían que es un elemento importante? Ya nos están por acá contestando y nos dicen por sus efectos y su precio, porque es estimulante y quita el hambre y el sueño y pueden trabajar más horas, y el costo por su efecto en la salud, por el bajo costo, porque son altamente adictivas, por los efectos que se producen, porque hay mayor disponibilidad y potencial adictivo. Depende de la población, sí, por supuesto. El fácil acceso y el efecto más rápido, además de haber tenido otras sustancias, y el bajo costo. Podríamos decir que la disponibilidad es mayor, es decir, si hay un menor costo y hay un mayor, pues sí, una mayor oferta, quiere decir también que está más disponible. Por moda, en los adolescentes, la facilidad al acceso y bajo costo, porque les ayuda a rendir más en el trabajo y ganar más dinero. En las mujeres, algunas tienen acceso a través de sus parejas. Sí hay mucho menor costo, efectivamente, ese es un elemento que es importante, pero además también sumaría que efectivamente es una sustancia que tiene mayor impacto en la salud versus, aquí es muy delicado decir una sustancia es más dañina que otra, ¿no? Pero ciertamente el impacto o la trayectoria de consumo es distinta, ¿no? La trayectoria de las personas que van a llegar a tratamiento es diferente. Y bueno, también tenemos, no la traigo ahorita, pero tenemos ahí un dato de cuántos años pasan, ¿no? Desde que alguien experimentó con la primera sustancia hasta que llegó a tratamiento, y es variable dependiendo de las sustancias. Pueden pasar muchísimos años para que alguien decida ir a tratamiento porque consume alcohol, pero pasan menos años cuando consume alguna otra sustancia como las metanfetaminas o la heroína, porque son más adictivas, nos dicen por acá, tienen menor costo y fácil de conseguir. El precio y la disponibilidad, además de que se puede disfrazar el efecto ante los demás, efectivamente. Sí, creo que el crecimiento también
había estado tal vez un poco enmascarado. Ciertamente hay personas que utilizan los estimulantes para poder trabajar, para tener mayor rendimiento, para omitir el descanso. Y es que también en una sociedad como la nuestra, sé que hay varias personas de distintas entidades, pero les puedo hablar de la experiencia que hay aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Eso no quiere decir que las personas que voy a mencionar sean consumidoras, pero se entiende también el grado de complejidad, por ejemplo, en el transporte que hay que hacer. Al inicio antes de que ustedes entraran, platicaba yo que yo vivo a 20 minutos de acá, ¿no? Realmente la distancia a la que vivo de esta oficina han de ser unos 5 kilómetros cuando mucho. Y cuando digo 15, 20 minutos, estoy segura que en Durango, en Campeche, déjenme pensar, en Chetumal, se recorren en un tiempo muy distinto. Pero aquí en la Ciudad de México, yo digo 20 minutos porque son 5 kilómetros y si me va bien. Hoy hice 1 hora y cuarto para recorrer 5 kilómetros de distancia porque hay mucho tráfico. Pero tengo compañeros que viven en Nezahualcóyotl o que viven en Coacalco, que para llegar aquí tienen que salir de su casa a las 4:30 de la mañana, van a transportarse durante 3 horas, van a llegar a la oficina y de regreso a su casa van a hacer las mismas 3 horas. Y ahora que son temporadas de lluvia, el tráfico se pone muchísimo peor. Entonces, cuando pensamos en esos trayectos y que muchas personas invierten hasta 8 horas en transportarse, por supuesto que están cansadas, ¿no? Y por supuesto que llegan a casa y lo que menos quieren es hacer los deberes o estar ocupadas con actividades escolares o simplemente porque el trabajo es la única actividad que realizan en el día. No hay suficiente tiempo para descansar ni dormir y hay que rendir, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores también de riesgo, ¿no? La falta de descanso, que se entiende desde ahí, que hay personas que utilizan sustancias porque pues buscan rendir más y son bastante accesibles y por supuesto también en personas que se dedican a la conducción o al manejo de maquinaria o que trabajan en dobles turnos, pues por supuesto que hay un mayor riesgo de que al querer mantenerse despiertos. También en los médicos sucede mucho, ¿no? Que tienen que seguir largas guardias en los hospitales y ahí también suele haber un consumo, un abuso importante de sustancias, ¿no? Por ahí nos dicen, sustancias son altamente destructivas, el consumidor abandona toda rutina ya que cambia su ciclo de vida, los jóvenes se aíslan de toda sociedad y solo quiere estar con consumidores. Sí, pues sucede también bastante, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de población joven, este riesgo pues se incrementa muchísimo más. Pensemos, por ejemplo, hace rato que teníamos el tema de la cannabis en conversación, que a edades más tempranas, sin duda alguna, va a haber mayor riesgo de desarrollar dependencia y que en la cannabis, por ejemplo, si alguien experimenta siendo mayor de edad, más allá de los 20, solamente 1 de 11 personas llegan a presentar dependencia cuando empiezan a consumir a esas edades. Pero cuando se es joven, más joven, ¿no? Se es adolescente, es 1 de cada 6 personas la que desarrolla dependencia. Es decir, mucho más personas, casi el doble, van a tener el riesgo de presentar alguna dependencia a la sustancia. Y lo mismo sucede con otro tipo de sustancias que incluso pueden generar mayor daño en la salud. Y algo importante que no quiero olvidar decirlo, es una hipótesis muy interesante. A lo mejor algunos de ustedes tendrán, o no sé si esté programado, o conocen o ya han tenido alguna conferencia con el doctor Jorge Julio González. Una vez platicábamos él y yo acerca del impacto en la salud del uso de metanfetaminas y él me decía algo muy interesante. Seguramente ustedes han visto estas fotografías que les llaman med faces, ¿no? Las caras de la metanfetamina, donde muestran el antes y el después y las personas tienen laceraciones en la cara, obviamente pues han perdido peso, pierden el cabello, pierden cualquier frescura, ¿no? En el rostro y evidentemente en el cuerpo también se deteriora de manera importante. Y él me decía, si tú comparas, acá en México no ves caras de metanfetamina, ¿no? Aunque también se consuma. Y él decía,
pero acá el apoyo social que reciben los consumidores es muy distinto que el que reciben en Estados Unidos, ¿no? Porque además allá está el hábito cultural de que las personas a muy temprana edad salen de casa, ya sea porque se van a la universidad, o sea, no se tiene este mismo hábito de que las personas nos quedamos hasta los 30 y tantos años en casa de nuestros padres. Y además, si una persona es consumidora, aun si está en el hogar paterno o está en el hogar del matrimonio, no pierde el apoyo social. Entonces, una persona consumidora sigue siendo bien alimentada, sigue siendo cuidada, sigue siendo vigilada. Entonces, el contexto, por supuesto que también influye para el daño y el impacto que va a haber en la salud. Y sin duda alguna, cuando un consumidor o consumidora están siendo pues respaldados y cobijados por un contexto donde hay alimentación, donde hay casa, donde hay cuidados, no va a presentar la misma trayectoria que cuando la persona ya sale de casa y vive en un ambiente aislado, como en situación de calle, ¿no? Obviamente ahí el deterioro va a ser muchísimo mayor. Sí, por acá nos comenta, ¿no? El deterioro de los dientes, el acné, que digo, no quiero decir con esto que ese deterioro no se dé, pero ese deterioro se ve amortiguado por el contexto que hay alrededor de la persona que consume. Y si algo tenemos en nuestra cultura mexicana es que no abandonamos a la familia, ¿no? Hasta los últimos intentos se realizan para salvar cualquier situación de salud, incluyendo el consumo de sustancias. Entonces, bueno, en esta referencia, los opiáceos, de acuerdo a esta demanda que ha habido en los centros, pues es baja también, los alucinógenos, el tabaco, los inhalables, y los inhalables solamente se presentan con mayor, o tienen mayor presencia en ciertos estados, y esa información se las voy a compartir. Y aquí ya vemos una transición o un factor que suma a la transición epidemiológica que hemos estado teniendo en nuestro país. Aquí les muestro números bien chiquitos, pero no quería dejar de compartirles un poco de qué hay detrás, ¿no? De estas gráficas. Y por ejemplo, les muestro una parrilla donde están todas las entidades, donde están las sustancias y los casos que se nos reportan de manera muy cruda, ¿no? Y por ejemplo, vemos que en estados como Baja California, las principales sustancias que se utilizan son los estimulantes de tipo anfetamínico, los opioides, los alucinógenos. Si alguien es de Baja California, si alguien vive en Tijuana o en Mexicali, y si puede compartirnos en el chat lo que han visto, ¿no? Respecto al uso de estas sustancias, nos podrán decir si consideran que hay mayor presencia o no. En estados como la Ciudad de México, por ejemplo, la principal sustancia es el uso del alcohol, por la que se llega a tratamiento. La cannabis, la cocaína, los inhalables también tienen una importante presencia. Los inhalables también tienen una importante presencia, por ejemplo, en el Estado de México, en Guanajuato. Todo esto nosotros lo vamos dimensionando al interior del estado y así generamos cuál es la principal droga de impacto por entidad. Por ejemplo, el uso de alcohol también es relevante en Querétaro. De alucinógenos en Baja California también, de cannabis en Chihuahua, en Ciudad de México, en Estado de México, en Guanajuato, como les decía, estimulantes de tipo anfetamínico en Guanajuato también, en Sinaloa, que hace sentido también con la oferta que hay a nivel estatal, el tabaco, los niveles más altos en la Ciudad de México, los tranquilizantes también en Chihuahua, por ejemplo, y así podemos o tenemos nosotros la referencia de cómo van presentándose los casos de entidad a entidad. Tenemos ya algunos casos de nuevas sustancias psicoactivas que los podemos ver por acá, que no se presentan con tanta frecuencia, pero que ya empiezan a tener como un lugar en el mapa al menos. Y esta información buscamos reflejarla de una manera más específica. Por aquí nos dicen, se ha incrementado el fentanilo, metanfetamina, cristal y la heroína. Lleva varios años produciendo estragos en la población vulnerable, esto principalmente en Tijuana. Saludos desde acá. Sí, muchos saludos, Hernán. Sí, es cierto. Y algo que también quiero no omitir
es que dentro de esta transición epidemiológica donde las metanfetaminas, el cristal específicamente, va generando mayor presencia, tenemos ahí una población de riesgo bien importante, que es este grupo de personas consumidoras, porque ahora encontramos que mucho cristal está adulterado con derivados del fentanilo. A veces no es fentanilo en específico, ni mucho menos el fentanilo que se utiliza en el campo médico. Es sustancias que se van creando y sintetizando a partir de precursores y preprecursores del fentanilo, y eso va generando que esas trazas de fentanilo estén presentes en el cristal y que la población que consume cristal presente el mayor riesgo, ¿no? Ya no son solamente los consumidores de heroína los que pueden presentar, porque la heroína también está generalmente cortada con fentanilo. Y ahora tenemos, justamente hablando un poquito de esa experiencia en el norte del país, junto con la encuesta se hizo un estudio con personas consumidoras de heroína, principalmente en ciudades de Sonora, de Baja California, y también de Chihuahua, en 3 lugares específicos: en San Luis Río Colorado, en Ciudad Juárez, en Tijuana. Y se identificó dentro de un grupo de 600 consumidores de heroína que la mayoría, ¿no?, decían, por ejemplo, que estaban consumiendo una sustancia conocida como China White, que generalmente se cree o se sabe que está mezclada con fentanilo, pero que en ese momento, les hablo del 2016, no se tenía esto confirmación a ciencia cierta, ¿no? Recuerdo que de manera así como muy alarmante nos hablaron de 3 casos donde sí se estaba consumiendo fentanilo, y en ese momento fue un punto de inflexión, ¿no?, a nivel nacional, yo creo, porque ya veíamos que sí se estaba usando el fentanilo, aún cuando en la demanda de atención también habían casos de fentanilo, pero eran uso de fentanilo desviado del uso médico. No era este fentanilo que se produce en laboratorios donde se sintetizan sustancias. Y entonces, eso ha ido cambiando dramáticamente en los últimos años. Ciertamente se ha incrementado bastante el uso de fentanilo. Cuando les compartí que estuvimos en este centro en Mexicali, ellos hacen pruebas a las sustancias. Verter tiene una sala de consumo seguro para mujeres. Ellos trabajan con programas de reducción de riesgos y daños, y dentro de su práctica lo que hacen es que a las personas consumidoras les intercambian las jeringas, les intercambian también las pipas para fumar, les dan pues material para limpiar, ¿no? En caso de que sigan usando sus jeringas, pues que al menos tengan una limpieza pues mejor, ¿no?, de las jeringas. Fomentan que no las compartan, y también tienen un espacio para que las mujeres consuman. Entonces, pues atestiguamos cuando mujeres llegaron con su dosis de heroína para consumir ahí. Y es peculiar la razón por la que tienen esta sala de consumo, porque nos compartían que las mujeres generalmente suelen exponer partes de su cuerpo íntimas para poder inyectarse, y que cuando esto sucede muchas veces son víctimas desafortunadamente de abuso sexual, ¿no?, o de cualquier tipo de violencia. Entonces, el llevarlas a este lugar para que consuman, pues es una medida para que no sean violentadas. Entonces, cuando las personas llevan su sustancia y al hacer la preparación o utilizar pues la parafernalia, ellos utilizan una tira reactiva al fentanilo y la meten en la mezcla que hacen, ¿no?, para sacar alguna traza de la sustancia e identifican si tiene fentanilo. Y nos compartían que ahora el 100% de las sustancias que ellos testean tienen fentanilo. Es decir, en Tijuana, en Mexicali, en San Luis Río Colorado, yo creo que también en Ciudad Juárez es mucho más frecuente el uso de fentanilo por usuarios de heroína, pero también se presenta ya en personas que son usuarias de metanfetaminas. Por ahí nos dicen, los jóvenes en su primer consumo ácido cristal en algunos casos, sin previamente haber consumido tabaco o alcohol como inicio, efectivamente. Y creo que aquí
es el momento de hablar de esa tríada ecológica, ¿no? Que suele haber en la epidemiología y que suele describir los fenómenos epidemiológicos cuando hablamos de un huésped, un medio ambiente, ¿no? Y un vehículo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lleva la sustancia? Que en esta caracterización del uso de sustancias, pues el huésped suele ser la persona que consume, ¿no? El vehículo, o el agente suele ser la sustancia, y el medio ambiente es el espacio donde se contextualiza el consumo. A diferencia de cómo se caracteriza una tríada en enfermedades contagiosas, pues este caso es muy peculiar porque estamos hablando de un tema de carácter de salud psicosocial, ¿no? Donde hay muchos elementos y muchos factores que inciden para que una persona consuma por primera vez en su vida, pero además también que consuma que mantenga su consumo a lo largo de un periodo de tiempo o a lo largo de la vida, ¿no? No todas las personas desarrollan dependencia, esa es una realidad, no desarrollan un trastorno más severo, pero en muchos casos, seguramente ustedes también lo han visto, porque además esa también es la apuesta, ¿no? De los servicios que se dan, por ejemplo, en los CAPA, que si llega una persona que es adolescente, que está experimentando, pues deje de consumir para prevenir que en un futuro no se desarrolle alguna consecuencia. Y aquí retomo también por ahí una pregunta que hablaba de cuál era el enfoque más adecuado, sí, la prevención, el tratamiento. Yo incluiría que además de la prevención y el tratamiento, la gestión de los riesgos que hay asociados al consumo. La prevención no solamente debe abocarse a la prevención del uso, es ideal, ¿no? En términos de salud, es un ideal, ¿no? También debe abocarse a la prevención de un trastorno. Es decir, podemos, y yo creo que es una postura bastante objetiva, asumir que las personas consumen sustancias, que eso en muchos casos es inevitable, pero lo que sí podemos fomentar es que esa persona que ha experimentado que usa sustancias desarrolle un trastorno. Esa es una forma de disminuir el riesgo asociado al uso. Creo que también algo que es importante destacar es que quienes hemos tenido una formación en lo laboral y en lo escolar acerca del uso de sustancias, generalmente siempre vamos atrás de la abstinencia para pensar que una persona lo ha logrado, ¿no? Que ha llegado a su meta. La realidad también es que muchas personas no van a dejar de consumir aun cuando pasen por distintos tratamientos. Entonces, una forma de ayudar a las personas también es orientarlas sobre cómo gestionar los riesgos asociados al consumo. ¿Se puede tener un consumo de alcohol sin riesgos? ¿O un consumo problemático sin riesgos? No, pero sí se puede favorecer que las personas estén expuestas a un riesgo menor versus las condiciones en las que a lo mejor se suelen poner cuando están consumiendo alcohol. Creo yo mucho en esas medidas y mi pensamiento, quiero también compartírselos, ha ido cambiando respecto al tema de la reducción de riesgos y daños, porque mi formación ha sido totalmente pro abstinencia, ¿no? Durante los años sobre todo de maestría, ¿no? Que fue cuando yo me especialicé en el tema de las adicciones. Pero, y en la práctica, bueno, pues también uno siempre busca la abstinencia en el ánimo de ayudar al paciente, pero la realidad es que muchas personas no van a dejar de consumir, ¿no? Sí, dicen por acá, yo hice esa pregunta de la triada, entonces el agente es la sustancia, efectivamente, y el huésped es la persona que está consumiendo, ¿no? La sustancia. Y bueno, para continuar, les decía yo que el tema, ¿no? del consumo de sustancias es, por supuesto, el tratamiento que debe ser oportuno, idealmente, ¿no? Que debe ser integral, que debe considerar la perspectiva del género, las condiciones y las características de las personas. Ciertamente, las mujeres no llegamos a tratamiento usualmente. Ayer compartía yo un dato de que si bien los hombres son los más afectados, también son los que más llegan a tratamiento. Por cada mujer que hay en tratamientos hay 5 hombres, es decir, somos muy pocas mujeres las que llegamos a tratamiento por consumo de sustancias y creo que también está muy asociado
con el hecho de que las mujeres que consumen pues siguen siendo estigmatizadas o que son autoestigmatizadas, o también que no tienen las condiciones para asistir a un tratamiento por todas las responsabilidades que pueden tener en su vida cotidiana. Regresando a lo que les estoy mostrando en esta imagen, aquí vemos con más claridad esa transición epidemiológica o ese factor que suma la transición epidemiológica. Y aquí podemos ver este año 2013 que yo les mencionaba en la otra gráfica, donde vemos que la principal sustancia por la que se demanda atención en la mayoría de los estados es el alcohol. En aquel entonces solo en Quintana Roo era la principal sustancia la cannabis. Y la principal sustancia en los estados del noroccidente era la metanfetamina, ¿no? Ahí sí ya se veía de manera constante, que no extrañaría, ¿no? Desde el ámbito de la oferta, porque vemos que estos espacios son los que pueden llegar a tener mayor oferta. Para el 2017 había una variación donde había ya más estados con una demanda principal de cannabis, algunos estados con la demanda por uso de alcohol, y algunos estados, los mismos generalmente se mantenían, los de la región noroccidente, con la principal sustancia, las metanfetaminas. Pero ahora esto es lo que tenemos en 2021. La mayoría de los estados ya presentan metanfetamina como la principal sustancia y algunos estados el alcohol. Ya ningún estado para este año presenta a la cannabis como la principal sustancia por la que se demanda tratamiento. Esto es una transición, ¿no? Esto es parte de la transición. Ahora, yo recuerdo que en algún momento alguien decía, cuando hablaba, yo compartía de datos, decía, es que ya no queremos más diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos ya lo sabemos. El diagnóstico nunca lo dejamos de saber, ¿no? El conocimiento nunca deja de cambiar. Por eso es importante hacer un monitoreo, porque cuando decimos el problema de drogas es un problema de salud pública, sí, por supuesto, pero la máxima es que es un problema de salud pública y no es el mismo problema en los mismos estados, no es el mismo problema para todas las sustancias, no todas las sustancias tienen el mismo nivel de letalidad, de impacto en la salud. Entonces, el abordaje no puede ser el mismo para todas las sustancias, ¿no? Cuando pensamos en una actividad preventiva, pues sí, la pensamos mucho desde hay que prevenir que se consuma cualquier sustancia. Pero ¿qué pasa en un estado como la Ciudad de México, donde hay un importante problema de uso de alcohol, ¿no? ¿Qué pasa en Baja California, donde hay un importante uso de drogas como el fentanilo? O estados como Campeche, donde hay mayor demanda por uso de marihuana, ¿no? O de alcohol. Hay que hacer las diferencias y hay que contextualizar cómo está el consumo. Entonces, no basta con decir que epidemiológicamente el consumo creció a nivel nacional, porque también se tiene que ver la realidad local. Y en la medida de lo posible, esa realidad local también baja a nivel de municipio, ¿no? No se presenta de la misma manera. Esto es lo que yo les decía del fentanilo, ¿no? Esto es lo que hemos visto con drogas que son emergentes. Dentro de las acciones del observatorio estamos desarrollando un sistema de alerta temprana, y este sistema de alerta temprana busca identificar el uso de nuevas sustancias psicoactivas, que son un número importante de sustancias como las feneletilaminas, algunas plantas, ¿no?, que regresan, por ejemplo, la salvia divinorum, la ketamina, sustancias que a veces son de uso veterinario, como la ketamina, ¿no?, pero que regresan al uso de las personas o que son sintetizadas para ser similares a la ketamina. Y en el caso del fentanilo, que es nuestra sustancia, digamos que clave, porque está creciendo su uso. Y aquí vemos lo que yo les compartía anteriormente. Esta es la curva que encontramos de 2013 a 2021. Son pocos casos, eso es cierto. Y ahí es donde también hay que dimensionar el problema, porque 184 casos contra 133,000 casos que se reportaron el año pasado son una cantidad ínfima, pero es una cantidad que impacta a la región o a la zona donde se está presentando esta situación. Y aquí, por ejemplo, les referimos cómo desde el 2018, de haber 1, 3, 5 casos
del 2018 a la fecha, ya se presentaban 10 casos, 25, 72, 184, y la realidad también es que ahora creo que lo que hemos hecho en conjunto con la red de atención es mejorar los mecanismos para registrar esta información y porque hay una mirada muy específica sobre cómo puede ir creciendo el uso de fentanilo. Y este uso de fentanilo lo tenemos reportado principalmente en Baja California, en Sonora y otros estados que se suman como Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Quintana Roo y por supuesto Sinaloa, ¿no? Los casos son más presentes entre los hombres que en las mujeres, pero las mujeres también lo están consumiendo. Y abajo les comparto lo que les decía anteriormente, ¿no? Que con las tiras reactivas se encuentra que hay una gran cantidad de muestras que son reactivas al fentanilo. Hoy en día, casi el 100%, ¿no? Pero estos datos corresponden a un estudio que se hizo específicamente y hubo un corte. Pero para la fecha que nosotros fuimos, nos decían el 100% prácticamente tiene fentanilo. Entonces, bueno, regresemos a esta pregunta de si el consumo de cannabis es un problema de salud pública y les voy a dar, y también si el consumo de alcohol y tabaco es un problema de salud pública, y les voy a dar alguna referencia un poquito ligada nuevamente al tema de la regulación, porque justamente hablábamos de que el crecimiento del uso de cannabis podría estar en alguna medida explicado por la legalización, por la regulación, y aquí vemos un mapa del estatus regulatorio de la cannabis, donde es factible el uso medicinal, el uso adulto o el uso simplemente de sustancias derivadas, ¿no? De la cannabis como el CBD, que también se utilizan para otros tantos fines además del uso medicinal. Y tenemos que hay pues muchos países en Europa, en Norteamérica, también en Latinoamérica, que está regulado su uso medicinal, ¿no? También se puede utilizar el CBD como un aislado, pero que el uso adulto no está legalizado o regulado, ¿no? Es más correcto decir regulado, salvo en estados como algunos estados de Estados Unidos, en Canadá 100%, en Uruguay también 100%, en algunos otros países de América Latina, ¿no? Que va avanzando también la pugna porque se regule, ¿no? Para el uso personal, como Colombia, y otros países donde es completamente admitido, ¿no? Aunque no necesariamente está completamente regulado, como en Países Bajos, etcétera. Entonces, esto es una referencia de dónde está regulado. Ahora, este es un comparativo de dónde está regulado y dónde están las mayores concentraciones de consumo. Y lo que vemos cuando hemos estado trabajando con estos datos es que el mayor consumo no se da donde está regulado. O sea, no hay una relación directa entre la regulación y los mayores volúmenes de consumo. Pero, por supuesto, influye la percepción del riesgo, evidentemente, sobre el uso. Y aquí lo tenemos muchísimo más claro. Tenemos los países donde hay mayor consumo de cannabis versus su estatus regulatorio. Y en realidad, bueno, ya este comparativo a lo mejor alguna vez lo han visto, que México es de los países que menor volumen de consumidores tiene. El mayor es en Estados Unidos, donde en algunos estados es ilegal todavía. Canadá tiene los niveles más altos, pero Canadá ya traía esos niveles altos de prevalencias de consumo en el último año, antes de la regulación, que fue en 2018. Y tenemos otros países, ¿no? Como Países Bajos o Holanda, que también tiene un importante consumo y que, bueno, pues es una regulación que tienen ahí como muy ambigua porque está descriminalizado el uso adulto, pero también hay lugares donde se puede consumir abiertamente, ¿no? Y que incluso se comenta que Países Bajos está tratando de dar una marcha atrás con el tema de la regulación que tienen, justamente porque hay mucho turismo de consumo, ¿no? Y seguramente cuando pensamos en Holanda, en Ámsterdam, muchos traemos a la mente, los que estamos en este ámbito de las adicciones,
que son espacios o son países donde se puede consumir sustancias libremente, ¿no? Pero incluso ellos tienen una regulación que no lo hace regulado, pero que sí hace que esté descriminalizado. Entonces, en términos generales, no hay una relación directa entre el estatus regulatorio y el volumen de consumidores, pero que está en alguna medida relacionado, pues sí. ¿Qué podríamos esperar en México ahora que se está trabajando por la regulación para el uso personal? Que haya un incremento a raíz de la regulación. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sea eso así o consideran que nada que ver, ¿no? O sea, que a lo mejor no tiene mayor impacto? Si por ahí nos pueden compartir en el chat cuáles son sus opiniones. Y aquí vemos una referencia también importante, ¿no? De qué puede suceder. Yo lo que creo, al menos por el contacto que tengo con los datos, es que la regulación sí va a generar más experimentadores. Sin duda alguna, mucha más gente va a experimentar con la cannabis una vez que esté regulada. Muchas personas van a tener la inquietud de comprar sus plantas, sus semillas y van a plantar en sus casas a ver si se les da. Seguramente sí. De hecho, alternativa a la regulación que tiene que correr por las cámaras de senadores y diputados, hay una propuesta que se está generando con COFEPRIS, porque también hay un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para regular, para hacer accesible la posibilidad del cultivo, del autocultivo, en caso de que alguien quiera consumir cannabis, ¿no? Solamente la podría adquirir de esa manera, autocultivándola. Y el autocultivo significa que la cultivas y tú la consumes y hasta ahí, ¿no? O sea, tú no puedes ni comercializar, no puedes compartir tu plantita, no puedes compartir la sustancia, ni mucho menos. Entonces, sí, seguramente si salen estos lineamientos para autocultivar, o si en algún momento se da el tema de la ley, mucha más gente va a estar experimentando sin duda alguna. Lo que sí dudaría yo, sabiendo lo que sé de datos, pero sin que esto de ninguna manera sea como una conclusión, porque todo puede suceder, es que no van a haber mayor número de personas con trastornos, ¿no? Sobre todo si experimentan ya a edades mayores, y si a esas edades, porque esos permisos que se puedan otorgar siempre, 100%, van a ser a personas mayores de 18 años. Incluso hay una propuesta interesante, y ahí es donde yo jalo esta idea de, no comparto totalmente, ¿no? Que las propuestas no estén hechas con una perspectiva de salud mental. Es difícil, pero se ha propuesto que la edad mínima para poder tener acceso a la cannabis sean los 21 años, que es difícil porque la mayoría de edad todos la tenemos a los 18 años y es complicado negar las libertades de la persona que es mayor de edad, ¿no? Pero bueno, esa es una propuesta con la que senadores sí han estado de acuerdo, ¿no? Elevar la edad a los 21 años. Y sí, nos dicen por acá, será lo mismo, a ver, habrá un mayor número de consumidores, creo que más bien será admitido que consumes, pero sí habrá consumo, va a pasar lo mismo que en otros países, será lo mismo que con el alcohol, los efectos secundarios no son inmediatos, pero en unos años tendremos que lidiar con los efectos en la salud física y mental, sí, muy probablemente, o sea, no al año de que se haga la regulación, ya va a haber un gran volumen en el problema, tomará algunos años sin duda. Definitivamente tendrá un impacto. Las condiciones de México distan diametralmente de otros países donde se ha regulado el uso de la marihuana. Eso es interesante. Habría que saber por qué, ¿no? Diametralmente en qué se encuentran estas diferencias y por qué es esta idea, ¿no? Se incrementará el consumo. Desafortunadamente tendremos más trabajo con la legalización, supongo que con la atención y la prevención, seguro sí. Al regularla, bajará la venta del mercado negro, no lo creo, porque también tenemos un mercado negro importante para el tabaco y el alcohol, ¿no? Yo no dudo que el mercado negro... Ahora, esa es una de las propuestas de la regulación, ¿no? Que así se va a disminuir el narcotráfico. Híjole,
o la delincuencia organizada, que lo llaman de manera como más docta. Y viéndolo desde ese punto de vista, yo tengo mi idea particular de que ese impacto, bueno, de que la delincuencia organizada depende de muchos factores y no solo se sostiene del mercado de las drogas, se sostiene muy desafortunadamente del secuestro, de la extorsión, de la trata de personas, de muchos otros negocios que además también son lícitos, ¿no? Para blanquear o el lavado de dinero. Entonces, la regulación de una sustancia no creo que tenga el impacto que se espera respecto a la delincuencia organizada. Y ese es generalmente uno de los argumentos, ¿no? Por los que se regularía. Y desde un punto de vista de salud pública, todos los argumentos deben de ser de salud más que de seguridad en realidad, ¿no? O económicos. Pasará como el tabaco, aunque no esté permitido a menores, estará al alcance de ellos, seguro sí. Pues pasará lo mismo que con las drogas legales, alcohol y tabaco. El impacto más fuerte no será en corto plazo. En términos legales es mayor de edad, pero en el desarrollo, sobre todo del sistema nervioso central, aún el riesgo es mucho mayor, ¿sí? Se estima que a los 25 años todavía hay elementos que se están terminando de desarrollar dentro del cerebro. La regulación de la comunidad será muy complicado. Lo podemos ver en el alcohol, cómo la población consume sin importar el día y lugar, haciéndolo común y aceptado en fiestas familiares, deporte, etcétera. Llegará el día en que el consumo de cannabis se incremente sin considerar los factores de riesgo. Sí. Por eso también, hablando de salud pública, la salud pública no es solamente una responsabilidad gubernamental, ¿no? Es una responsabilidad ciudadana. Entonces, en la medida en la que en las familias también no se favorezca el uso de sustancias, no se impulse a que los jóvenes tomen alcohol para que experimenten mejor en casa que en la calle, eso también va a abonar. Regresando al comparativo, aquí les decía con la cannabis, pues puede haber un volumen importante de consumidores alguna vez en la vida, de experimentadores, pero se reducirá el número de personas que consumieron temporalmente en el último año. Y ya hablando específicamente del problema de salud, quienes presentan un problema o un consumo problemático, será muchísimo menor, ¿no? Generalmente se estima que posiblemente presentaban dependencia, de acuerdo a la última encuesta, el 0.6% de la población, que equivale más o menos en ese entonces a 500,000 personas. Y que hablando también de los impactos de salud, un elemento fundamental es la carga de enfermedad asociada al consumo. De todas las drogas, no solo de la cannabis, ¿no? Hasta abajo en el mapa sí presentamos la carga de enfermedad, y vemos que, bueno, la carga de enfermedad se mide por una medida estandarizada, que son los años de vida saludables perdidos ajustados por discapacidad. Los años de vida o los ABAD son una medida ajustada entre la mortalidad y la morbilidad que se genera a partir de un fenómeno de salud. Es decir, se hacen una serie de ecuaciones respecto a qué tantas muertes se generan, cuánta salud pierden las personas en relación a la morbilidad. Y aquí vemos, por ejemplo, que México tiene 6 años de vida perdidos por cada 100,000 habitantes. Esto es una tasa, ¿no? En la presentación, en el video, si van a consultarlo, les hablo también de que es una tasa, que es una medida epidemiológica. En Uruguay, donde también está regulado, son 13.2 años de vida saludables por cada 100,000 habitantes, pero en Estados Unidos, por ejemplo, son 251 años de vida por cada 100,000 personas, y en Canadá es la mayor carga de enfermedad que se presenta en relación a la cannabis, porque también se presenta con... con 282 años de vida saludables. Y en el caso de México, al analizar por tipo de sustancia, vemos que el consumo de ciertas sustancias, los trastornos, aquí estamos hablando de trastornos, no de uso experimental. La principal carga de enfermedad la tiene el alcohol, seguida por los opiáceos, como la heroína, seguido por la cocaína, las anfetaminas y la cannabis, ¿no? Lo decíamos al inicio, que el problema de salud pública está definido por su magnitud y su letalidad. Entonces, en la lista de sustancias en México, las que generan mayor morbilidad y letalidad
son el alcohol sin duda alguna. Y esta es una referencia de un estudio que se hizo, que sería bien interesante replicar en México, que es un estudio, se hizo en el Reino Unido, no en México, y es un investigador que trató de evaluar los daños que hacen las sustancias de acuerdo al impacto en los usuarios y al impacto al contexto. Y hizo un estudio de tipo Delphi, ¿no? Que es un consenso entre expertos donde se les preguntó por cada sustancia, qué sustancia tenía más daños en lo personal y en lo colectivo o en el contexto general. Y lo que él encontró en este estudio es que el alcohol es la sustancia que tiene más daño personal y también más daño hacia las otras personas, que la heroína es otra sustancia con estas características, el crack también, y bueno, como últimas sustancias que generan menor daño a las personas y también a otros o a sus contextos, tenemos a sustancias como los hongos, la buprenorfina, el LSD, el éxtasis, y bueno, en muchos casos, generalmente varias sustancias que se consideran alucinógenas. Estos expertos consideraron que tenía un menor impacto en la salud. Sería muy interesante que a nivel nacional hiciéramos este estudio para que, por ejemplo, todas las 194 personas que están aquí concentradas opináramos, ¿no? Si tenemos un nivel de expertise, de atención, de contacto con personas que consumen sustancias, cuáles son las que generan más daños a los otros y cuáles son las que generan más daños a la persona. Y eso también sería un elemento que puede abonar a dimensionar el problema de salud pública que representa el consumo de sustancias. Para ir finalizando, ¿cuáles son los retos en materia de información? Acá les traigo unas referencias de lo que vi en noticias, ¿no? Respecto al consumo de sustancias en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen por acá en San Luis Potosí, consumo de drogas culpable del asesinato de menores en Villa de Pozos, Iglesia de San Luis Potosí es quien declara. Aumenta 90% el consumo de drogas en Irapuato. En otro dice, aumenta 500% consumo de drogas. Otro dice, consumo de fentanilo aumenta 500% en México y el resto de América. Otro dice, se dispara 500% el consumo de drogas sintéticas en México, 2 puntos con ADIC. Y otro nos dice, lo peor está por comenzar. Este año debería levantarse la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, INCODAT. Sin embargo, el gobierno federal decidió cancelarla por razones de austeridad, ¿no? Estas son notas que vemos en los medios de comunicación que además construyen la opinión pública y la definen muchísimo más que los datos que, por ejemplo, yo les estoy compartiendo, ¿no? En el caso de la primera noticia de San Luis Potosí, no es complejo, no es de extrañarse, ¿no? Que tengamos esta idea, ¿no? De que el consumo de las sustancias fue lo que generó el asesinato de 2 personas. En realidad, desde mi punto de vista, leí la nota, les invito a consultarlo, ¿no? El problema no es el consumo, el problema es el narcotráfico y la oferta de sustancias que generan ambientes de mayor riesgo, especialmente para las personas jóvenes, especialmente para los hombres jóvenes, quienes también se ven involucrados en estos grupos criminales porque son personas que son sustituibles muy desafortunadamente, que si empiezan a consumir, pues también son personas que pueden ser atraídas fácilmente. En el caso de la noticia de aumenta 90% el consumo de drogas en Irapuato, esto se basó en la referencia que dio un centro de tratamiento residencial, donde dijeron que respecto a una sustancia en particular había un incremento importante. Luego, en las otras del 500%, estuvieron fundamentadas en una declaración que dio el doctor Gadi Sadiki respecto al crecimiento que se dio de la demanda de tratamiento por uso de metanfetaminas en el país desde 2013 hasta 2021. Pero como yo les decía, esto no es sinónimo del crecimiento del consumo en general. Y la última, que es doloroso también, respecto a la encuesta, dice, lo peor está por comenzar y argumenta que por la falta de levantamiento de la encuesta viene lo peor, ¿no? En realidad, efectivamente es un gran problema que no tengamos una encuesta, una nueva medida.
ciertamente la austeridad no permite que se hagan esos estudios que son altamente costosos. Una encuesta por el Instituto Nacional de Psiquiatría ha sido cobrada en 120 millones. La última encuesta fue lo que costó 120 millones de pesos. Entonces es un presupuesto tremendo, ¿no? Que si pensamos, lo gastamos en la encuesta o con eso hacemos acciones en territorio, no sé qué decisión tomarían ustedes, ¿no? Pero sin duda es necesario un estudio y sí hemos buscado alternativas de hacer estudios con otras agencias, ¿no? Que sean más económicos como el INEGI, que tiene otras metodologías de trabajo, ¿no? Y que también permitan hacer los datos comparables. Pero una encuesta es altamente costosa, muy desafortunadamente. Entonces, de aquí yo tengo algunas referencias para cerrar como conclusiones, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Pues sí, que los estudios poblacionales sean periódicos y constantes, que la investigación epidemiológica siempre debe obedecer a los intereses de construir mejores políticas públicas, no a intereses de investigadores particulares, ni a intereses de conocimiento de solo algunos grupos, ¿no? Que en el contexto de la regulación e investigación en materia de cannabis, incluyendo la epidemiológica, es altamente necesaria. Y también, sobre todo, que los profesionales de la salud, quienes estamos aquí, ¿no? Y los medios de comunicación, debemos transmitir los hechos de manera objetiva, sin juicios y de forma neutral, ¿no? La información, la posición que yo siempre procuro tener respecto a los datos es lo más neutral posible. Hoy día yo no me declaro ni a favor ni en contra de la regulación o de fenómenos que son tan relevantes, trabajo para ello, ¿no? Sí trabajo para que si hay una regulación, sea una regulación fundamentada en la salud pública, ¿no? Y en la dimensión del uso de las sustancias, pero creo que algo fundamental en el caso de transmitir información epidemiológica es siempre ser lo más neutral posible, ¿no? Y por acá nos siguen comentando, la regulación dentro de la comunidad será muy complicada, eso ya lo entonces el aumento del alcohol después de legalizarlo fue notorio, pero esto a pesar del costo social de salud que implica para el gobierno es mucho menor de esta manera legal a que si estuviera aún ilegal. El mismo caso hacia la marihuana. En la lista mencionan muchos, pero la ayahuasca no la mencionan. No la mencionan. Pero las sustancias que son enteógenas, las que generalmente conocemos como alucinógenos, que no están muy bien clasificados, sí son las que en la evidencia científica ciertamente tienen menor riesgo de su impacto en la salud, salvo casos muy específicos donde por el contexto de consumo y por la condición de la persona que consume, sí puede haber estos, lo que se sigue llamando malos viajes, ¿no? Las reminiscencias del consumo también. Cada cuánto se hace la encuesta, se había hecho cada 5 años, no porque fuera un tiempo estándar, sino más bien porque había disponibilidad de presupuesto en esos momentos también. Todo basado en evidencias científicas, tiene que hacerse todo en evidencia científica y pues muchas gracias, por ahí nos dicen, ¿no? Voy a detener mi presentación, ya nos estamos acercando al tiempo límite, pero también me gustaría invitarles si alguien tuviera alguna pregunta más, algún comentario, alguna queja también se admiten. Cualquier comentario es valioso para nosotros. También si quieren información, porque eso lo difundimos, pero no siempre sucede, aunque sí nos llegan muchas peticiones, no del Sistema Nacional de Salud, quiero decirles que al observatorio llegan muchas peticiones y nos encanta que lleguen de estudiantes universitarios que están haciendo sus tesis y nos dicen, por favor, me pueden compartir este dato. Nos llega también información, muchos periodistas nos piden también información, y bueno, pues mucha gente interesada que está haciendo programas de prevención o que está haciendo alguna forma, busca fundamentar algún programa preventivo, pues quieren cifras. Si ustedes quieren datos, además de invitarles a que consulten la página del observatorio, donde tenemos todos los informes, toda la información, la tenemos en informes dinámicos, para que solo piquen el estado que les interesa y les aparezca toda la información específica.
Y también nos pueden escribir a observatorio.drogas@salud.gov.mx. Si requieren alguna información, se las podemos compartir. Somos un grupo chiquito, porque en realidad solo somos 5 personas, 5 mujeres profesionales de la salud que trabajamos con información. Y bueno, de todos modos, cualquier cosa que se nos requiera siempre contestamos. También nos hacen mucha información, muchas solicitudes de información por el INAI. Y bueno, pues vemos el interés de la gente, ¿no? De saber qué está pasando con el consumo de sustancias, cuáles son los diagnósticos, qué pasa por localidad, qué pasa con las defunciones, las lesiones. Y hay muchos fenómenos bien, bien importantes. Estamos trabajando también para fortalecer una red de investigadores que ya investigan sobre drogas, que ya existen. Tampoco queremos inventar el hilo negro, pero queremos que estos investigadores e investigadoras también se interesen por temas de política pública, temas, por ejemplo, como el impacto de la regulación. Hay por ahí identificados también temas interesantes como, por ejemplo, la validación de procedimientos con terapia DBT, ¿no? Para trastorno límite de la personalidad, para prevenir el suicidio. Entonces, hay cosas que desde el observatorio también buscamos, ¿no? No solamente datos epidemiológicos, sino también contar con información basada en evidencia científica que favorezca pues las labores que se hacen en el campo de la salud. Y pues por acá, pues les agradezco yo a ustedes, ¿no? Les agradezco bastante, les agradezco mucho la interacción, su atención también, que contestaran a las preguntas. Este es un tema que se construye entre todos y todas. La salud pública también es responsabilidad de todos y todas, y los diagnósticos también son responsabilidad de todos y todos, ¿no? Las construimos con el conocimiento que tenemos, con lo que vemos a nuestro alrededor. Les invito a que cualquier análisis de epidemiología lo hagan con un ángulo crítico, ¿no? De la información que ven, y que nunca, nunca esté fundamentado solamente en las opiniones que podemos tener, menos si esas opiniones tienen una carga de valor, que como todos los seres humanos, pues las tenemos, ¿no? Les agradezco muchísimo, y si no hay mayores comentarios o con preguntas, ¿no? Agradezco mucho sus comentarios de agradecimiento, eso sí, lo valoro mucho. Sí, maestra, muchas felicitaciones. Te están aquí escribiendo, por si aquí veo dos preguntas. Una es a propósito, dice, sobre las campañas de prevención en niños de edad escolar. ¿Qué edad es pertinente iniciar con acciones de educación para la salud? Yo creo que de educación para la salud, desde edades muy tempranas como el preescolar, es fundamental hablar de salud y de salud mental, ¿no? Creo que la etapa de desarrollo no es favorable para hablar de sustancias en específico, porque muchos niños no lo alcanzan tampoco a comprender en su etapa de desarrollo cognitivo que tienen, ¿no? Simplemente toman el mensaje de que las drogas hacen daño. Pero creo que también, además de empezar a cultivar en las generaciones tan pequeñitas el daño asociado al uso de sustancias, hay que favorecer tener buena salud mental, hablar de las emociones, hablar de cómo nos sentimos el día de hoy, validar las emociones de los niños, no solamente castigarlas, ¿no? Los adultos castigamos mucho las emociones de los niños, ¿no? La expresión cuando vienen en forma de rabieta, cuando vienen en forma de llanto. Eso creo que es importante dentro de la educación en edades tempranas, y previene, o sea, claro que previene el consumo de sustancias en el futuro. Quien puede gestionar bien sus deseos, sus emociones, sus pensamientos, seguramente va a tener muchos factores protectores que le van a proteger del consumo de sustancias en un futuro. Nosotros sacamos una edición hace algunos años de unos talleres preventivos para pequeñitos de preescolar. Nos encantaba ese trabajo. Hoy día ya no estoy segura si se sigue implementando, pero si ustedes tienen algún interés en esos materiales, en la página de CONADIC están. También van acompañados de guías para el facilitador de qué temas abordar con niños de preescolar, y desde antes de que se diera este movimiento de la fusión con salud mental, ya nosotros solamente hablábamos en ese momento de salud, ¿no? No buscábamos hablar de drogas en específico, ni tampoco solamente de que las drogas son malas, hacen daño, y no las drogas. Yo creo que es más favorable en esas edades
abrir la posibilidad de a qué sí decirle que sí, ¿no? Y es sin duda alguna la salud. Perfecto. ¿Había Gracias, otra maestra. pregunta por ahí? Sí, así es, de Celeste. Dice, considera que el tratamiento, que el incremento en tratamiento es por incremento en consumo de manera directa. Sí, yo creo que sí. Sinceramente sí lo creo. Sí, por las encuestas no lo sabemos, pero sinceramente sí creo que a mayor consumo se ha acelerado también el crecimiento en la demanda de tratamiento. Y nos lo han dicho muchos colegas, ¿no? De las entidades, que la gente no solamente dice estoy consumiendo, no solo llegan a tratamiento porque consumen más o por el impacto a la salud, sino porque saben que alrededor hay más personas que están consumiendo. Yo sí creo que hay una relación directa en que hay más consumidores de metanfetaminas. Bien. Sí, maestra. Bueno, son felicitaciones. Están preguntando cosas en sí ya del aula de tu examen, maestra, pero en general son felicitaciones hacia ti. Creo que no hay otra pregunta referente al tema, maestra. Entonces, la verdad es que te agradecemos muchísimo, como siempre, el que estés aquí presente, el que nos acompañes en todos estos cursos, el que nos compartas toda esta información y este conocimiento que tienes. Muchísimas gracias por compartir, por estar. Y bueno, ya cerraríamos.